Hola, buen día, buena tarde, buena noche, depende de la hora que nos vea. Soy Carlos Manuel Juárez, periodista de Elefante Blanco, y como usted sabe, en este medio tenemos diálogos no nada más en lo que concierne al estado de Tamaulipas, a la región del noreste, a la región cultural, una parte de la región cultural donde está sentado Elefante Blanco, que es la Huasteca, sino con muchos actores y personajes de la cultura, de la política del país. Y en esta ocasión tenemos una conversación con el poeta, con el escritor, activista, político, se lo presentaremos y también, se lo preguntaremos si también cree, se siente político, nada más y nada menos que con Mardonio Carballo. Mardonio, ¿Cómo estás, querido? muy bien. Qué bueno. Es, digamos, un momento interesante, 50 años, más allá de el número Ujú. de vida, de tu vida de 50 años de Mardonio Carballo. Y por eso nos parece importante tener una charla para empezar hablando de qué significa para ti la creación. ¿Qué significa crear libros, crear en lengua materna, crear para quienes no leen lengua materna? Este año 2024 bueno, has publicado un libro en tres idiomas, en náhuatl, en español y en francés, que es, pues, digamos, tu regreso a la vida creativa. ¿Cómo, un poco cuéntanos para iniciar, cómo es este regreso a escribir con la canción de las flores, Mm. con un libro que aparte es un libro objeto? Cuéntanos cómo te vino este regreso a la creación. Pues hola, Carlos Manuel. Primero, un saludo a Tamaulipas y un saludo a tu medio. Es de celebrarse que existan nuevos medios que nos saquen de nuestro centralismo, ¿no? O sea, México es un ente supra multilingüe, supracultural y de pronto parece que en la narrativa de los medios solo existe o solo pudiera existir lo que ocurre en el centro. Así que felicidades y eso. Pues para mí la creación es vaya, es como respirar. Para mí no hay momento del día en que no esté creando algo. Desde un poema, desde un programa de televisión, un guión que nunca se va a filmar, un libro que nunca se va a publicar, un poema de algún tema que me atraiga en ese momento, ¿no? Yo creo que yo me defino así. De hecho, yo no soy un artista, yo no soy un escritor, yo soy un creador. O sea, a mí lo que me gusta es crear, ¿no? Es lo mismo una receta de cocina que un poema en náhuatl, que un poema en español. Me gusta mucho también esta situación de ponerme en contacto con alguien es más para que podamos en colaboración generar un producto creativo y algo, un libro, una canción en conjunto, encontrar sensibilidades que en algún sentido se reflejen en pues en tu quehacer cotidiano y en tus preocupaciones cotidianas, porque para mí es eso también. O sea, la creación no es solo crear sin una narrativa y tampoco alejado de ninguna filosofía, ¿no? Yo creo que para que uno pueda tener un material creativo, un artículo artístico concreto, bien hecho, tiene que pasar necesariamente por la reflexión, una reflexión filosófica que te diga cuáles son los derroteros por los cuales tienes que transitar y por cuáles no, hasta dónde estás dispuesto a ceder, hasta dónde no estás dispuesto a ceder, porque eso es la creación. La creación me parece, la creación es dúctil, ¿no? Es como el trabajo del alfarero, ¿no? O sea, puede ser que alguien al comenzar una pieza quisiera hacer una olla y le salió un tlacuache, ¿sabes? Ujú. Y tienes que ir siempre como estar atento a esas pulsiones creativas que se van renovando en cada amasijo de barro, ¿no? Y que te va llevando a ese proceso de creación. Yo estoy seguro que para cualquier artista es mucho más importante el laberinto de la creación de algo más que el algo concreto, ¿no? O sea, la canción de las flores, ahora que lo dices, ¿no? Es un libro que nace por mi preocupación constante con respecto de la vida en el planeta.
no la vida del planeta, porque eso se lo dejamos a la gente que dice que va a salvar al planeta ilusamente, me parece, ¿no? El planeta no nos necesita para salvarse. Nosotros necesitamos estar en alguna suerte de concordancia en la cual podamos seguir teniendo como especie la voluntad de la Tierra de mantenernos sobre su hombro, ¿no? Y pienso que en ese sentido nos hemos apoderado mucho de la narrativa de la vida. Como seres humanos, parece que la vida más importante es la vida de los seres humanos. Yo pienso que no. Me ha llevado también a pensar en esta otra lucha, sobre todo de pueblos indígenas, ¿no? Que es la lucha por el territorio. Pero ¿qué es el territorio sino los árboles? ¿Qué es la lucha? ¿Qué es el territorio sino las flores? ¿Qué es el territorio sino los saberes devenidos de esas flores? ¿Qué es el territorio sino la poción que cura la sabiduría que el ser humano extrajo de esas flores y que por otro lado no es otra cosa que la tierra, ¿no? Entonces para mí es muy importante y la canción de las flores básicamente retoma esa posibilidad de hacer un homenaje a los árboles, a los insectos, a los pájaros, a las flores y básicamente digamos que en una situación sublimada de belleza, o es lo que intento, devolverles desde mi lugar su lugar, ¿no? ¿Cómo fue la propuesta para ti? También hay quien dice que la lengua también es un territorio. ¿Y cómo fue digamos, si ya has tenido, por así decirlo, pues una postura muy clara de seguir escribiendo en tu lengua materna en náhuatl, pero también de hacer televisión en español, pero de pronto también hacer otras cosas en audiovisual? ¿Cómo se dio el decir, bueno, va hacia francés, Mm. hacia otra lengua, hacia otro territorio, hacia otra forma de entender la vida? ¿Cómo se dio ese trabajo? Fue, digamos, cuando estabas escribiendo, estabas pensando en esa otra lengua o fue, voy en náhuatl y después vendrá lo demás? Sí, yo voy en náhuatl, o sea, yo creo que ese es, o en español, depende del idioma en el que esté escribiendo, pero sí me parece que que no me importa ese trabajo que por otro lado fue muy interesante, o sea, Ujú. pero es un trabajo justamente que ya se circunscribe bajo los derroteros de la traición, ¿no? De la traducción, de todo esto que se habla, ¿no? Pero nunca pienso en ese idioma, en general nunca pienso lo que va a pasar con ese producto. Por eso te decía, qué maravilla, aquí había un contrato que había que cumplir, había deadlines, Sí, o sea, aquí sí era otra cosa, no como suelo trabajar, ¿no? Porque yo comienzo aquí, o ujú. sea, yo comienzo a trabajar aquí, así, con un cuaderno de notas, empiezo a trabajar aquí. Nunca me importa lo que va a pasar, no me importa el idioma. En este caso, insisto, era la primera vez que tenía enfrente a mí y era una gran preocupación, pero no era la lengua, ni siquiera el proceso de traducción. O sea, era que tenía un contrato que tenía que cumplir, ¿sabes? Eso que yo generalmente, yo por ejemplo no meto proyectos al FONCA, del Sistema Nacional de Creadores, porque yo me conozco, yo sé que todos los 2 meses ya cambié de opinión. Y aquí Sí. tienes que hacer un compromiso a 3 años. Y yo digo, no, eso no va con mi ente creativo, ¿no? Entonces, pues nada, no lo pensé, pero pensaba en el final por el contrato. Pero donde sí comenzó a tener una suerte de importancia la traducción fue en el proceso de traducción, ¿no? Porque justamente fue la primera vez que creo un libro que tiene mucho que ver con la Huasteca, ¿no? Es la primera vez que hablo de ciertos árboles como del coyol, Ujú. del guanacastle, de algunos árboles o algunos pájaros que solo habitan en Veracruz. Y eso me parecía como muy importante porque me parece que muy claramente en el proceso de traducción yo mismo traduzco, pues, ¿no? Ujú. Alguien no tan avispado, o alguien no tan interesado, o alguien no tan comprometido con el proceso de traducción, podría dar al traste de un poema que yo quería ubicar específicamente, geográficamente, en la Huasteca. Entonces me involucré muchísimo también en el proceso de traducción, sí. Mencionabas que en esta, digamos, la gran diferencia, ¿crees el tema de que ya tenías un deadline, un decir, tengo que entregar eso? ¿Es la gran diferencia, digamos, en comparación con otros proyectos que has hecho de libros o de discos?
bueno, tuviste la experiencia de Las Horas Perdidas, que es un disco libro, digamos, donde fue pues un tiempo más largo, acompañado de un viaje, de ir sintiendo, y ahora era como entregar a tal fecha. ¿Esa es la gran diferencia, digamos? Yo creo que sí, porque con las horas perdidas, digamos, lo que hicimos fue un proceso largo, o sea, estamos hablando de que ese libro se gestó, yo creo que, o sea, hicimos 7 piezas en 4 años, pero con el rigor de juntarnos cada viernes muchas horas a dedicarle a una sola pieza. Y algo que me gustaba con las horas perdidas, que no puede ocurrir mucho con el libro, con el proceso del libro, es que empezábamos a tener conciertos y entonces había una suerte de ping-pong, ¿no? Ujú. Entonces tú ya veías, ok, sí funciona aquí, sí funciona allá. Es música puesta al servicio de la palabra, ¿no? Y entonces la palabra, o sea, como tú veías cómo reaccionaba la gente y era un tallereo, era mucho más hermoso, es mucho más hermoso tallerear así un poema porque lo vas ya pimponeando con la gente en la realidad, ¿no? Y con un libro no, con un libro estás tú solito ahí en las noches, depende cuánto, cuál sea tu dinámica Ujú. de escritura. Y creo mucho en el rigor del libro porque también con los contratos para los programas de televisión también, o sea, tienes que llegar el día tal, tienes una columna, la tienes que Sí. entregar el día tal, o sea, hay una suerte de disciplina, pero esa disciplina es como distinta, no sé, creo que este es el primer libro que yo escribo. O sea, porque todos los demás han sido, Las plumas de la serpiente comenzaron siendo cápsulas de Ajá. radio, Xolo comenzó siendo un concierto, en fin, una puesta en escena, Las horas perdidas eran también concierto, múltiples ensayos, La canción del maíz era al mismo tiempo una página de internet, pero al mismo tiempo una canción. Entonces creo que este es el primer libro que va desnudo como libro. Y yo creo que eso a mí me implicaba un proceso, pues, en un riesgo creativo que si bien excitante, al cual nunca me había expuesto y eso me causaba mucho ruido. Pensaba ahorita, justo que decías, bueno, tú estás al frente junto con tu familia de otro proyecto que tienes, que es el restaurante Maíz de Cacao. Yo, pues somos amigos, he tenido la oportunidad de ver y pensaba justo ahora de ese rigor que en ese momento te pusiste para hacer, para decir, esto es lo que quiero que sea, y con un deadline, cuando tú dijiste, quiero abrir un comercio de este tipo en tal fecha, y yo decía, ahorita que lo justo mencionabas, recordaba como esa, pues, decisión de sacar un menú. ¿Se parece un libro a un menú? Sí, cómo no. Yo creo que es mucho más complejo porque más bien yo creo que un menú de ese tipo, ¿no? Comida de la Sí. Huasteca, donde tus memorias están inscritas en tu sentido del gusto, ¿no? Y sobre todo en tus nostalgias. Sí, pero a diferencia de un libro, aquí cada platillo es un libro. De cada platillo yo podría escribir un libro, ¿no? De cómo me fui imbuyendo en ese sabor y por qué es para mí necesario traer ese sabor. Yo digo que más que a una ciudad como la Ciudad de México, a mi vida de nuevo, porque lo que yo estoy haciendo es recuperar mi vida de la Huasteca a través de un restaurante y además de los procesos de investigación que cada platillo merece, ¿no? Yo no sé, yo creo que vaya, nada es fácil, Ujú. ¿no? Yo creo que lo que lo hace difícil en muchos sentidos es que al final es con la convicción con la que abrazas cualquier causa, ¿no? Porque o sea, si estás convencido te puedes morir en la raya, ¿sabes? Eso para mí es la total y absoluta diferencia, ¿no? O sea, no me gustan las tibiezas, pues. O sea, también esa es una parte de mi vida fundamental que hace que yo me exija la concreción de lo que me he planteado, pues, ¿no? Este 2024, ¿cuántos años cumpliste viviendo, digamos, habitando la Ciudad de México? 36 años. Me vine a los 14 años de la Huasteca. Ya cumplí 36 en la Ciudad de México. Una ciudad que por otro lado
Bueno, tiene su complejidad, te cobra su derecho de piso. Por otro lado, también una gente solidaria, también importante, porque además yo empecé a crecer, yo me vine muy niño, ¿no? Bueno, no niño adolescente, pero a los 14 años, ¿qué sabes, no? Sí. Y la verdad es que si no hubiese sido gracias al apoyo de ciertos personajes de esta ciudad, seguramente no me habría ido como me ha ido, pues, ¿no? Y también esa parte ruda, dura, porque bueno, esto se reduce a un dicho que dice mi padre. Allá en la Ciudad de México son tan pobres que hasta la tortilla compran. O sea, así, y es así, tan a rajatabla, ¿no? Esa Ujú. sentencia me parece que en algún sentido ejemplifica lo que es la Ciudad de México y su agresividad, ¿no? Porque en la Huasteca, pues tú vas, siembras tu maíz y en 3 meses tienes elotes y en cuatro ya tienes tortilla, pues, ¿no? Acá Sí. no. O sea, y si no tienes trabajo y si no tienes casa, o sea, yo creo que es una, y sin embargo, me parece que la conjunción de ambas vidas en la Huasteca, esa vida campesina, ¿no? Y la vida de la ciudad, y esa vida como agreste en la ciudad, también formativa y también combativa y también Sí. amorosa, pues es lo que yo soy al final. ¿Qué convicciones? Ahorita mencionabas convicciones y el tema de abrazar las convicciones. De hace 36 años que estás en Ciudad de México, ¿qué convicciones sigues abrazando, digamos, eh, a nivel creativo, pero también a nivel ser humano? O sea, ¿o son las mismas convicciones que abrazas cuando creas que cuando caminas, cuando la gente no sabe que eres Mardeno Carballo? Ujú. Yo, a ver, una convicción que tengo es ser feliz. O sea, esa convicción para mí va por sobre todas las cosas. La otra convicción es que tengo que comer y que tengo que comer rico. La otra convicción es que soy un creador y que debo crear y que un creador con la panza llena puede crear más fácil que aquel que no ha comido. Entonces, ¿qué hago? Ahora sí que como digo yo, cultivo mi milpa, pues, porque si no, para que yo tenga para comer y ese para comer me permita hacer una de las cosas que me hace muy feliz, que es crear. Y es tan frío como eso. O sea, cuando yo tuve un poco de dinero, que tampoco fue mucho, o sea, cuando vi que tenía un poco de dinero que podía invertir para hacer un restaurante, yo lo que pensé es en comer y ser un artista. Literalmente esa es la ecuación, ¿no? Sí. Y una vez resuelto eso, me parece que todo ha fluido, ¿no? Porque creo que tengo razón. Un artista que come va a crear, no sé si mejor, pero va a crear con más convicción que uno que no come. Porque si no, el que no ha comido, y eso en todos las esferas laborales, Sí. el sueño se puede ir a la mierda más rápido si no has comido. Es eso. Eh, ¿Cuál es el sueño de los 50 años? ¿Cuál fue cuando te enfilaste a los 50 años dijiste, hay un sueño? Digo, ahora hablaremos de los años previos a los 50, Mm. pero hubo algo que dijiste, 50 años, pudiera ser alguien que diga, ay, sí, son 50 años, lo voy a festejar, que de hecho los festejaste, Mm. pero había un sueño ahí. Sí, me enfermé horrible en agosto del 2023 y eso me llevó a pensar en la fragilidad humana y, y que ya no eres un chavito, ¿no? Y que te puedes morir en el momento que sea. Entonces eso alimenta ya de por sí mis creencias celebratorias. Entonces sí, hicimos una fiesta grande y básicamente el sueño era curarme, porque me dio una parálisis facial y yo hago tele. Entonces de pronto yo decía, ¿y si no me curo? O sea, todo esto que he construido y que se ha sustentado en los medios de comunicación, sobre todo audiovisuales, porque tampoco podía locucionar. O sea, todavía tengo por ahí Sí. una cosilla en la lengua que no muy se deja, ¿no? Ujú. Y una cosa en el ojo, o sea, para que alguien que me conozca bien sabrá que esta no es mi cara todavía del todo, ¿no? Y me entristeció mucho, o sea, fue muy duro para mí. Y entonces pasaron 6 meses, los tratamientos médicos y todo, y dije, es que uno se puede morir en cualquier momento. Entonces
Básicamente no tenía mayor sueño que celebrar eso con la mayoría de mis amigos posibles. Y, y nada, y creo que como que todo se conjugó, porque al mismo tiempo, eso es una locura, porque al mismo tiempo que yo estaba construyendo el libro de la canción de las flores, estaba teniendo este proceso, Sí. ¿no? O sea, y me decían, relájate. Y yo, ¿cómo me voy a relajar si tengo un deadline, si estoy viendo que estoy forzosamente vigilante para que las traducciones, o sea, las traducciones queden más o menos como era el poema originalmente? Hay un WhatsApp que por ahí que tiene más de 3000 mensajes en torno a la traducción. Esta palabra no, esta palabra sí, quitemos esta letra, juntemos las palabras, pongamos un punto intermedio, no pongamos esto, separemos las palabras. Todo eso al mismo tiempo que ocurría y al mismo tiempo que estábamos planeando una fiesta. Y celebramos como celebramos los huastecos. Mucha comida, mucho trago, mucho vino, muchos amigos, mucho amor. Así, ese era mi sueño, Festejar. festejar. ¿Cómo fueron, digamos, la creación, como lo has dicho, que empezaste en teatro, la poesía, la televisión? Te ha llevado también a otros espacios, digamos, en donde el activismo, ¿no? Te ha llevado a otros espacios donde también se requiere crear, donde también se requiere una inventiva. Por eso al inicio decía, político, ¿te consideras político después de haber sido asambleísta? O sea, no es menor cosa el haber participado en el crear el articulado de la Constitución de la Ciudad de México, específicamente en temas de pueblos indígenas originarios, y después de esa misma creación tuviste un cargo federal también importante. ¿Qué tanto requiere de ese, o requirió de ese mardonio creativo tener espacios públicos donde pues tal vez antes tú eras el que decías, es que ese no hace lo que necesitamos y ahora tal vez te decían a ti, es que no haces lo que necesitamos? No es lo mismo ser borracho que cantinero, En pocas dicen. palabras eso. Pues mira, yo creo que, casi nunca lo digo, pero yo creo que si yo, entre muchos otros, yo, Ujú. comenzado a hablar de las lenguas indígenas hace 20 años, pero usando los medios de comunicación, no estaríamos parados en donde estamos en relación con las lenguas indígenas y los pueblos indígenas y su relación con el Estado, ¿no? Ujú. Yo creo que soy una de las figuras más visibles en ese sentido, pues, ¿no? Y lo digo ni con humildad ni con soberbia. O sea, creo que pusimos el elemento de Ujú. las lenguas indígenas en los medios de comunicación y que eso se diseminara por muchas otras cosas y que de pronto, claro, tus exigencias son que se hagan instituciones, que no sé qué, ta, 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 ta. Sí. Y de pronto, pues te llegan y te dicen, ok, ponlo en una constitución. Pero, no, no, ya no. No, sí, ponlo en una constitución. No, o sea, a ver, no es secreto que yo no la pasé bien, nada bien. O sea, el político como lo conocemos es un animal que embiste y que no tiene compasión, tampoco ética, por eso no tiene compasión y por Sí. eso eh, se sumerge, digamos, en las aguas de lodo como si fueran un agua perfumada con rosas blancas, ¿no? Ujú. Y uno no, uno tiene ciertos escrúpulos que no, justamente que devienen del activismo, ¿no? De estos procesos empáticos, de estos procesos en los cuales es indispensable que tengas un sentido ético, estético, social, filosófico, una narrativa que te sustente, porque el activismo también tiene sus propios derroteros y hay buenos activistas y hay malos activistas, ¿no? Este, entonces, pues no fue un secreto, me la pasé muy mal, me trataron muy mal, el racismo fue brutal, tan es así que yo terminé, era el presidente de la Comisión de Pueblos y Barrios, Ujú. que estaba encargado de hacer el articulado de la Constitución de la Ciudad de México, tan es así que secuestré el articulado y me vine a mi casa a hacerlo, ¿no? Claro, con un montón de asesores, ¿no? Sí. Que habíamos convocado y que de pronto
que no lo he hecho. Debería yo poner todos sus nombres, porque al final en ese proceso participamos 50 o 60 personas de manera solidaria, ¿no? Arrastrando el lápiz. Y entonces yo me vine a mi casa, a mi oficina, y ahí trabajamos 3 días seguidos, de viernes a domingo. Y el lunes fui a entregar el articulado y el martes renuncié. ¿No? Renunciar es un decir, porque no se puede renunciar a un cargo de elección popular, ¿no? Digamos que puse mi carta de, no me acuerdo cómo se llama. Ahí está en el papel, ¿no? Y eso supongo que fue lo que me hizo después que me invitaran a la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Y ahí sí aplica el no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿no? Porque si bien el articulado de la Constitución, a pesar de tener algunos compañeros que no necesariamente les giraba la ardilla, que yo se los dije un día, o sea, para mí este es un proceso intelectual, este es un proceso de estudio y de arrastrar lápiz, ¿no? No de venir a grillar, ¿no? Sí. Pero digamos que ahí salvando esa parte, yo me llevé el articulado y ahí sé lo que les estaba diciendo, ¿no? Arrastrar el lápiz y estar ahí, esto sí, esto no, intentar conciliar también las opiniones de los otros compañeros, pero sobre todo intentar que tuviese una robustez que pudiese ser susceptible de efectivamente aparecer de manera congruente y bien en una constitución. Al final quedaron en la constitución. Es el articulado que se votó por unanimidad. Todos los demás tuvieron peros, no, pasó invicto, ¿no? Digamos. Y cuando me voy a culturas populares, ahí sí ocurre otra cosa. Ocurre lo mismo, me parece, ¿no? O sea, no se respeta tu estatura intelectual, moral, eh, vaya, no, o sea, termina siendo un empleado, ¿no? Termina siendo un empleado, o sea, y entonces te debates entre ser el artista al que todo el mundo quiere, ¿no? O el artista que va a hacer un trabajo que tiene que tragar muchos sapos, haciendo gestos quizá, pero tragándoselos en aras de construir algo mayor. Yo digo que ambos tienen una virtud, ¿no? Porque es bastante egoísta ser el artista consentido del sistema, ¿no? Sí. Porque te van a dar un programa de tele, una beca aquí, una presentación allá, etcétera, etcétera. Lo sabemos, ¿no? Sí. No está mal, hay a quien le va eso de mejor manera, ¿no? Y un puesto es al revés. O sea, dejas tus títulos nobiliarios, universitarios, logros académicos, libros escritos, esos parecieran no importar, que me parece un error. Sí. Me parece un error porque si te llaman es porque respetan tu carrera y esa carrera tiene una trayectoria que la sustente y la ha sustentado porque te has preparado para ese tema. Porque también me parece antiético aceptar un puesto para el cual no estás preparado. Me parece igual de corrupto. Entonces, como Videgaray, ¿no? Que dijo que me estoy preparando para la Cancillería. Te interrumpo un poco porque ¿crees que hubiera sido tu paso tanto por la constituyente como por culturas populares si no hubiera sido indígena? Obviamente, obviamente, porque lo que quiere la mayoría es que el indio haga lo que le digan. Sí, señor. No, señor. Sí, señor. No, señor. Y te estás ganando tu lanita y así, ¿no? Y no están acostumbrados a que les diga, no, me parece que ese no es el camino, que está errado, vamos a hacerle por aquí. Porque lo que hay que hacer es una concepción de la sociedad o de una institución o de un articulado, hacerlo indígena, no al revés. No dejar que el indigenismo, bajo el cual también se hicieron muchas cosas y muchas instituciones, unas sirven más que otras no sirven de plano, ¿no? Porque si no, seguiríamos haciendo un indigenismo al clásico estilo priista de los años 70, ¿no? Aquí la idea era que el indio venga a ser una dirección indígena, que venga a ser un articulado indígena. Así, ahí cambia la cosa, ¿eh? Y a veces, aunque digamos que estamos preparados, no estamos ni preparados ni dispuestos a que eso ocurra, ¿no? No, por supuesto, si yo no hubiera sido indígena, no habría habido problema. O no sé, pero si fuera un no indígena que salamero, a lo mejor también me hubiera ido bien.
¿no? ¿Cómo ves ahora los pueblos indígenas, digamos, de 2006, 2024? Bueno, a partir de 2018 con la victoria de López Obrador, hay mucho más, digamos, no quiero decir conciencia, sino quiero decir que como hay una reivindicación de que dentro de este proyecto político, que es la Cuarta Transformación, cabían los pueblos indígenas, porque ni siquiera vamos a hablar de uno o de otro, sino Mm. cabían todos los pueblos indígenas. Después de tu experiencia en la función pública dentro de la Cuarta Transformación, pero también, pues, después de tu salida y de escuchar a los pueblos indígenas, ver las situaciones que pasan en este país que es tan diverso y también tan complejo, ¿cómo ves a los pueblos indígenas hoy? Bueno, los pueblos indígenas, yo veo una cosa importante. Yo tampoco estoy en el concierto lacrimógeno de que los pueblos indígenas se van a perder, que muchos compañeros tienen, ¿no? O sea, yo creo que destruirnos lo han intentado de muchas formas, ¿no? Usando incluso a las instituciones para ello, ¿no? Yo no estoy en ese concierto, o sea, yo digo, si llegamos al 2024 y está 68 lenguas, compañeros, un poco de ánimo no estaría mal, ¿no? Cantar un poco esas victorias, más bien desde el gozo y no desde el llanto, sería increíble, ¿no? Eh, yo veo por un lado veo eso, claro, veo unos pueblos indígenas avasalladísimos por la historia, no por este sexenio, ¿no? Por la historia, ¿no? Una historia que que ha hecho atrocidades con nosotros importantísimas, esterilizar a mujeres para que no tengan hijos, hasta por inundar una comunidad porque se va a hacer una presa, como con el caso de los Mazaguas, Uh -huh. este, castellanizar, ¿no? Uh -huh. Esta cosa de la alfabetización, pero jamás nadie, o sea, desde Vasconcelos, jamás se pensó en la posibilidad de que nuestras lenguas pudiesen ser salvaguardadas desde ese invento maravilloso que es la lectoescritura, ¿no? Sino por el contrario, se usó también a la institución para avasallar nuestras lenguas. Revertir todo eso tiene su propio proceso. Entonces yo al contrario, yo veo muchas historias de mucha gente haciendo cosas muy interesantes en México, en Nueva York, por ejemplo, ahora que estuve en Nueva York, veo unas cosas interesantísimas de gente que no sabemos que está haciendo eso, resistencias más allá de las fronteras, gente que está haciendo cosas que uno ni pensaría que está haciendo, ¿no? Conocí a un compa mixteco que está reaprendiendo la lectura de códices y que la está enseñando en sus comunidades. En fin, me parece que hay una cosa, hay una efervescencia importante, es cierto, ¿no? Todo lo que da, quita. Eso es muy Uh importante. -huh. O sea, si todos mundo hablamos de la democratización del Internet, pero el Internet también lleva cosas y saca cosas. Es decir, tú tienes una jarra y con la mitad de agua, digamos. Sí. Y entonces le viertes agua y esa jarra se va a llenar. Va a llegar un momento en que el agua que estaba ahí, que era la esencia indígena, ya no va a existir, pero va a parecer que ese jarrito está lleno de agua, ¿no? Entonces yo por eso digo, mucho ojo, ¿qué queremos, no? Y pienso que con el Internet eso va a ocurrir, puede ocurrir, pero me parece que al mismo tiempo estoy viendo que hay otras jarras que están llenando de orgullo, de dignidad, de ejemplos de lucha y Uh de -huh. resistencia, de organización. Yo veo, al contrario de los que ven tragedia, yo veo una conjunción de pueblos indígenas que cada vez se organizan más, de plumas indígenas que cada vez aparecen más en otros lugares, de opiniones de académicos indígenas que están incidiendo en ciertos espacios. Eso lo veo muy bien. Y por otro lado, también veo que es la primera vez que me parece que un gobierno desde el presidente de la República dijo los pueblos indígenas primero también, ¿no? Uh -huh. Y eso llevó a todas las instituciones de alguna manera a intentar complacer al presidente, que no a comprometerse con los pueblos, ¿eh? Es distinto. Sí. Pero ya lo dijo el presidente y en este país somos Sí. presidencialistas. Ya lo dijo el presidente. Entonces tienes a todas las instituciones intentando hacer cosas en pro de los pueblos indígenas, pero muchos de ellos bajo la lógica del desconocimiento. Entonces, bajo la lógica del desconocimiento, tú puedes
hacer un programa que dé borregos a pueblos indígenas en zonas mayas donde hay jaguares. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vas a empezar a matar jaguares porque los jaguares es un predador natural de los borregos. Entonces, vaya, como ese ejemplo que es burdo, Ujú. hay muchos ejemplos que yo creo que tendríamos que revisar, ¿no? El cómo la institución, por orden presidencial, llega hacia los pueblos indígenas sin paternalismos perniciosos, sin folclorismos, porque hay otras cosas abiertamente racistas, ¿no? Dejar la buena voluntad. Y yo creo que sí sería importante, ¿no? El llamado a un grupo de intelectuales indígenas hace falta, hace falta la diplomacia indígena. Yo sí creo que debe haber un gran consejo de indígenas intelectuales a los cuales se sometan las distintas políticas públicas para que por lo menos adviertan de las cosas buenas que traerá o de las cosas terribles que traerán las políticas públicas para los pueblos indígenas. Es interesante que comentes porque es esto, porque hay en puerta, de hecho, hace unas horas antes de empezar la entrevista, se mencionaba de que las reformas constitucionales que el presidente envió y que ahora están acelerando su aprobación, la segunda en prioridad que se votaría en agosto sería este articulado donde se le reconoce a los pueblos indígenas. Hay mucha confusión, digamos, pero en teoría se reconocería su autonomía. Mm. Es la Eh, reforma al artículo segundo Artículo segundo. constitucional, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Digo, tú estuviste ya en el, insistir, en el tema de la Asamblea Constituyente. Ahora, este articulado, esta reforma que se esperaba, de hecho, fue una promesa de López Obrador, que ahora, al parecer, lo va a cristalizar a punto de irse y para implementarse en el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum. Eh, Sobre todo, más allá de qué esperas, ¿cómo esperas que lo debe de, o cómo crees que lo debe de tomar los pueblos indígenas que aparezcan ahí unas letras más en una constitución? Como una herramienta. Es que yo creo que hay herramientas, es como, como tener una caja de herramientas en tu casa, ¿no? Tu casa se puede estar cayendo porque le faltan tornillos, ¿no? Pero tienes tornillos en tu caja de herramientas y tienes los instrumentos que necesites. Y de pronto me parece que lo que no se hace es dotar de dientes y tampoco de que la gente conozca esos derechos. Una vez aprobado el artículo segundo constitucional, lo que tendría que haber es una necesaria difusión de sus alcances Sí. para que estos compañeros sujetos de derecho, ¿no? Puedan ejercer los derechos que se mencionan en la Constitución. Eh, es, eh, Aquí es puede haber ahí como un pequeño. ¿Diferendo o un Sí, ajuste? O... sí, yo creo que es el patrimonio propio, ¿no? Sujetos de derecho público con patrimonio propio. Eso significan ondas hercianas, significan agua, significan muchas cosas, Sí. ¿no? Que yo no sé si de pronto el Estado, como lo conocemos, pueda ser capaz de que de reconocerlo y sobre todo, porque ahí sí, hablando de perdones, ¿no? Ese sería el gran perdón que el Estado mexicano le debe y debería pedir a los pueblos indígenas de México. El propio Estado mexicano a los pueblos indígenas de México. Una reforma al artículo segundo constitucional que nos dote de eso es el primer perdón que el Estado mexicano estaría haciendo hacia los pueblos. ¿Crees que hay un ánimo de llevarlo ahí? Yo como que Santo Tomás era, Sí, o sea, hasta no ver, tú... no creer. Sin embargo, me parece que hay un impulso importante. Yo voy a insistir. O sea, independientemente de que este presidente me caiga bien, ¿no? Me parece que el tema no se había llevado hasta ahí. También es una conjunción de satélites, ¿no? Ujú. De astros, es una alineación de astros. Sí, También tenemos a un hombre que conoce muchísimo del tema, que es Adelfo Regino en el INPI. sí. Entonces yo creo que ahí esa conjunción, la mayoría
que se tendrá en la Cámara para poder pasar esas reformas también ayuda. El punto es que yo también ya estuve ahí. Mucha Sí, gente vota y no sabe que vota. O sea, sí. para nosotros está increíble. Que se vayan con el sí. Estaría increíble. Eh, para ir enfilando y justo creo que volvemos al punto de entender la creación. Hace rato decías, no es posible que les den borregos donde hay jaguares y se van a comer los borregos. Y también decías, hay un grado, no sé si decir alto o simplemente un grado de incomprensión de las diferentes particularidades de los pueblos indígenas, de donde viven, de qué es lo que padecen, de qué es lo que gozan, de qué es lo que quieren. Eh, Realmente hay como un gran desconocimiento hablando de la creación del mundo, ¿no? O sea, de ver en la hoja Ujú. antes de querer ver en el árbol o querer ver en si va a caer agua y va a venir el agua limpia. Eh, ¿Cuánto tiene de contemplación tu creación? Híjole, yo creo que esta última etapa, mucha, ¿no? Porque si vamos, por ejemplo, con las horas perdidas, era la contemplación de la sangre y los muertos, ¿no? Está lleno de muertos ese libro, ¿no? También es cierto que en esa época estaban matando a compañeros, amigos, muchos. Cada semana te enterabas de que había muerto un amigo periodista o algo, ¿no? Y, y de ahí me fui a esto, que creo que no es tan lejano, pareciera que es lejano, pero yo creo que también yo encontré en la observación de la hoja del árbol, ¿no? También esa, esa suerte de, como de ejército imbatible, ¿no? Que hace frente a unos predadores terribles en defensa de la tierra misma. Los depredadores somos los seres humanos, ¿no? Sí. Y los árboles son los soldados que protegen a la tierra. Entonces, me parece muy importante. Después descubrí a ciertos seres humanos que están peleando por defender también, por hacerse un ejército con los árboles. Y eso me llevó otra vez yo no, ya no quería hablar Ujú. o sea, yo llevo mucho tiempo de no querer hablar de muertos ni de nada, ¿no? O sea, siento que mi corazón y mi ser no está ahí ahorita, ¿no? Sin embargo, cuando empiezas a hablar de la vida, es inevitable que empieces a hablar de la muerte, ¿no? Sí. Entonces eso me llevó a compañeras y compañeros que estaban teniendo pues luchas importantes por mantener bosques a salvo, ¿no? Y obviamente amenazados por el depredador, ¿no? Nosotros, ¿no? O sea, gente que corta árboles para maderas preciosas, Sí. que depreda bosques porque quiere sembrar aguacate o limón en Michoacán, que incendia bosques enteros para ello, pues. Entonces, creo que parece que no, si se lee mis nuevos poemas, los derroteros de mis nuevos poemas, es como de la hoja, pero en realidad estás hablando de todo lo humano, eh, que soy por lo menos yo en este momento, y no sé cuánto, soy capaz de ver en el árbol, ¿no? O en la hoja. ¿Cuánto de contemplación hubo en la creación de políticas públicas en culturas populares? ¿Cuánto de sentarte a pensar, digo, en un mundo en el que de pronto se exige que el resultado era para ayer cuando apenas se va a implementar algo? ¿Cuánto de contemplación hay ahí en esa creación de política pública? Más bien ahí hubo insomnio, porque a mí me invitan a ocupar el cargo 15 días después de ganada la elección. Y yo lo que desarrollé un escrito donde decía lo que iba a hacer, de cómo yo entendía el proceso de la creación de políticas públicas. Tampoco había que ir demasiado lejos, Carlos Manuel, porque digamos que culturas populares indígenas y urbanas, digo, yo soy todo eso. Ujú. Entonces solo tuve que ir a mi vida y ver lo que no hicieron por mí, ¿no? No me educaron en lenguas indígenas. Eso era mi derecho. Ok, hagamos una política que haga esa posibilidad una realidad, ¿no? La música que yo escuchaba
no era la música o la música que yo merecía, en la que merecía estar entrenado sonoramente, tampoco vamos a hacer eso. Luego, los trabajos que hice en la Ciudad de México, ¿no? Ok, nadie se preocupa por que la gente que hace trabajos precarios en la Ciudad de México tenga acceso a la cultura. Trabajadoras domésticas, albañiles, nadie se preocupa si esos seres humanos, nadie se preocupa si viven o se mueren, para empezar. Menos vas a preocuparte si tienen un lugar donde puedan tener una recreación de su mundo, un esparcimiento, su derecho a la cultura, o sea, nada, pues trabajemos con trabajadoras domésticas, trabajemos con albañiles, ¿no? Eh, Sobre todo en procesos migratorios, ¿no? Eso es muy importante. Y después, pues, o sea, la lengua indígena no se escucha en este país. ¿Qué hay que hacer? Potenciarla. ¿Cómo hay que hacer? Potenciar la lengua, politizando la lengua. Porque todo mundo romantizamos la lengua. El poema, la canción, o sea, no, vamos a pelear de veras. Vamos a politizar la lengua, vamos a llevarla a donde nunca ha estado, no por prestigiarla, fíjate que también me parece que ese es otro error que tienen varios compañeros. No es por prestigiar la lengua, es porque en un acto de justicia esas lenguas están en el lugar que están porque fueron avasalladas en algún momento. Hay que volver a dotarlas de poder, más de poder que de prestigio. El prestigio se lo labrarán solas, ¿no? Entonces ahí tenemos las lenguas toman la tribuna, ¿no? Que yo creo que fue una de las políticas públicas que persisten hasta estos días y que ahora habría que ver cómo esa suerte de irrupción de las lenguas indígenas en la Cámara de Diputados mediante un discurso de algún compañero o compañera indígena dirigiéndose a aquellos que van a hacer las políticas públicas o las leyes que tarde o temprano van a terminar afectándoles, eso me parece que es inédito. Ahora se institucionalizó. Ahora qué sigue, porque es lo que habría que pensar, porque entonces de pronto se institucionaliza y se hace light. Se hace como el PRI. Entonces, o sea, pues eso, pero es un lugar ganado. Todo lugar ganado, digamos, va a ser comido. Pero ¿cómo le haces para superarlo y para irte? O sea, yo creo que faltan todavía más políticas públicas con respecto de eso. Pues no sé, voltear a la cocina, o sea, a qué sabe la patria, que pues, por fortuna sigue después de 6 años. ¿Valió la pena pasar por la función pública? Claro que ha valido la pena, por supuesto que vale la pena, porque yo pienso que mucha gente, insisto, no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿no? Pero una de las cosas que puede ocurrir siendo cantinero es que sabes qué productos tienes, sabes la calidad de los productos que tienes, sabes las cantidades para hacer una bebida, una comida, sabes perfecto y cuando estás afuera, no. Es que yo creo que se nutren las dos. Cuando estás afuera, eres la conciencia, Ujú. ¿no? Cuando eres parte del activismo, eres la conciencia. Y por eso la política pública tiene que estar muy clara de ver qué está la sociedad pidiendo, ¿no? Y del otro lado, toca realizar las cosas que como activista no vas a poder hacer. Es que ahí sí, yo lo tengo súper claro. Una idea brillante en el activismo puede ser una suerte de sí, un puñado de luciérnagas que tiras, ¿no? Y que en la noche brillará. Pero con el poder del Estado haces 10 fogatas que se van a ver a varios kilómetros de distancia. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Para cerrar, tienes un libro ya en imprenta Sí, y otro para venir. Pareciera que tu creación se enfila otra vez a la literatura, al canto. Estás haciendo algo para Nueva York, para el Museo de Arte de Nueva York. Vas a Estados Unidos, presentas el libro ahora pues, en París, en Madrid. Eh, Hay un futuro, digamos así como a inicios de este año el sueño era festejar hacia sí. adelante. ¿Cómo te ves igual escribiendo o
algo más? No sé, o sea, ahorita, bueno, es que el libro que presentas siempre ya es el libro viejo. Es el libro nuevo, pero ya es el viejo. Porque es al que le dedicaste un año de tu vida y que tiene una vida de rotación a través de las presentaciones. Y en eso tú estás escribiendo el otro. Ya viene mi nuevo libro que se llama Chénchere, un libro habitado por el polen, que lo vamos a editar junto con la Universidad Veracruzana y la Secretaría de Cultura de Veracruz. Y lo nuevo, que es una que yo ya, sí, son invocaciones, que yo llamo invocaciones, para el Metropolitan Museum de Nueva York, y que estoy haciendo, porque va a ser un poema coral, cuya composición en la parte musical estará a cargo de Gabriela Ortiz. Estoy en esa y pues nada, también esperando a ver qué ocurre, si me invitan a algo en la función pública. Mm, no dudaré en aceptarlo tampoco, ¿sabes? O sea, yo creo que ya ha pasado el tiempo. A toro pasado veo que lo que hicimos en Culturas Populares es una cosa maravillosa que merece la pena rescatarse, ¿no? Este, y eso, o sea, también tiene que ver porque me han dicho que mi nombre está sonando para ciertas cosas. Tampoco es que lo necesite y tampoco es que lo quiera, pero quiero hacer fogatas, porque ahorita estoy escribiendo Luciérnagas. Pues, Martonio, un gusto platicar contigo y pues veremos qué es lo que viene hacia adelante. Es un momento interesante y también, pues con esto que dices, la experiencia de, sí, de crear de manera personal, íntima, pero también, pues el otro que es tal vez un poco más complejo, que es crear en colectivo. Y pues bueno, un gusto como siempre hablar contigo, agradecerte todas las veces que has estado en Tampico para el Festival de Elefante Blanco. Aprovecho ahora también como para reiterarte el agradecimiento y el apoyo. Y pues seguimos platicando en el futuro. Claro. Y pues a usted recuerde visitar www.elefanteblanco.mx, periodismo, memoria y conversación desde Tamaulipas, pero no solo en Tamaulipas. Nos vemos, hasta la próxima.